El pacto de sangre. Ese es el título del mensaje que hoy traemos en esta tarde. El pacto que fue hecho en la cruz del Calvario. El pacto por la cual nosotros hemos sido redimidos. Vamos a detallar un poco y hablar sobre esto, para que entendamos verdaderamente el significado de ese pacto. Y la cita bíblica, vamos a buscarla rápidamente en Hebreo, en el libro de Hebreo, en el capítulo 12, en el versículo 24, que dice así: a Jesús, el mediador del pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Padre, te doy gracias, Señor, por ese pacto de sangre de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros podamos, Señor, obtener la redención por medio a ello. Ya que estábamos destituidos de tu gracia, Señor, pero tu amor y tu misericordia nos ha respaldado con ese pacto y nos ha dado la salvación para todo aquel que cree en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a definir primeramente el significado de la sangre. La sangre es un tejido conectivo líquido que circula por capilares, venas y arterias de todos los vertebrados. Su color rojo característico es debido a la presencia del pigmento hemoglobínico contenido en los glóbulos rojos. O sea, aquí entendemos que la sangre es algo que significa en el ser humano la vida. Porque si nosotros nos desangramos, se va la vida. Por eso los pactos, casi todos los pactos que hizo Dios con el hombre, fue a base de sangre. Pero no tan solo los pactos que hizo Dios con el hombre. Todavía, hoy en día, aunque no he debido hacerlo, hay personas, entre ellos hechiceros, que todavía hacen pacto de sangre, cuando ya esos pactos ya están abolidos. E incluso en Estados Unidos hay una banda que se llama los Blood, sangre, que para tú ingresar a ella tienes que cortar a alguien o hacer un derramamiento de sangre de alguna persona. Porque eso se vive hoy en día, porque la sangre tiene un significado muy grande, porque como dije anteriormente, la sangre es la vida. Muchas personas desahuciadas y engañadas principalmente por Satanás, muchas veces para acabar con su vida, lo que hace es que se corta una vena, como hay canciones y cosas que hablan de eso. Se corta la vena y por las venas se va la sangre y también se va la vida. Esto es lo que consiste en nuestro cuerpo. Por eso podemos ver y conocemos de la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Es bien sabido que desde que entró el pecado al mundo por medio de Adán y Eva, hubo un derramamiento de sangre. Hubo un derramamiento de sangre cuando Jehová Dios le hizo túnicas de pieles a Adán y a Eva, porque cuando Dios lo estaba buscando o llamando en el Edén, ellos se escondieron de la voz de Jehová. ¿Por qué se escondieron? Se escondieron porque ellos desobedecieron el mandato de Dios. Cuando hay desobediencia en lo que dice Dios, entra el pecado. No fue que Adán y Eva comieron de una manzana, como muchos dicen. La cosa aconteció que Dios le dijo: pueden comer de todos los frutos que hay en el huerto, menos del que está en el centro del huerto. No comáis, porque si comen, moriréis. Pero ellos fueron engañados por la astucia de
la serpiente que era Satanás dentro de ella. Y al sentirse engañado, comieron del fruto. No tan solo del fruto, efectivamente del fruto prohibido, pero lo grande del caso cuando vino el pecado fue por la desobediencia. Inmediatamente desobedecieron a Dios, pues entró el pecado en ellos. Porque el diablo va a seguir siempre, va a buscar la forma siempre de zarandear. El diablo, acuérdense también que con lo que le dijo el Señor Jesús a Pedro, cuando dijo: Pedro, el diablo me ha pedido autoridad para zarandearte. Porque así es que anda el diablo, buscando la forma de engañarte. Y él pide permiso para que Dios conceda el que él pueda zarandearte, porque Dios es que permite las cosas. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Porque estaban desnudos. Hay dos partes que consisten en el pacto de Adán. Lo voy a detallar más adelante. Ellos se escondieron porque probaron el sabor del pecado. Y cuando tú apruebas el sabor del pecado, ya viene un tormento a tu mente. Ese tormento que viene a tu mente es causado por el pecado. Cuando nosotros incurrimos en pecado, siempre tenemos una lucha en nuestra mente. Es una lucha constante. Cuando algo te dice lo hiciste mal, cuando tú estás luchando que si lo hice bien, que no lo hice bien, y eso muchas veces ni te deja dormir. Esa es la base del pecado. Esa es la consecuencia del pecado. Cuando lo atormenta. Y hay personas, fíjate bien, que incurren en pecado y pasan tiempo, años, con ese tormento en la cabeza. E incluso ustedes han visto en la noticia cuando muchas personas han asesinado a otros, y todavía a los 30 años, las personas no aguantan más y declaran la verdad. Porque eso es el pecado. El pecado no nos da la paz. El pecado no nos da tranquilidad. Es lo mismo cuando hay infidelidad, tanto en el hombre como en la mujer. Es un tormento que está ahí atormentándonos constantemente, haciéndonos daño constantemente, donde nos hace a nosotros muchas veces descaer. Porque ese es el pecado. Por esa razón, Dios, cuando Adán y Eva se escondieron y ellos le revelaron lo que había acontecido, el Señor le dijo: comiste del árbol que te dije que no probaras. Pero ¿qué hizo Dios? Porque cuando hay pecado, hay dos cosas. Hay derramamiento de sangre y también hay muerte. Entonces eso es lo que acontece en nuestra vida. Aquí hubo un derramamiento de sangre cuando Dios mató un cordero. ¿Para qué? Para hacerle túnica a Adán y a Eva para tapar su desnudez. Hubo derramamiento de sangre y hubo muerte, que fue la muerte del cordero y el derramamiento también de la sangre. Aquí podemos entender de dónde vienen las cosas. ¿Por qué siempre hay derramamiento de sangre cuando hay pacto y cuando hay pecado? Como dijo el apóstol Pablo, el pago del pecado es muerte. Es notorio que desde la creación del mundo, cuando entra el pecado, hay derramamientos de sangre.
y hay muerte. El pago del pecado es muerte. Podemos darnos cuenta en las guerras, cuando una nación siente que le han violado sus derechos, incurren en la guerra. Cuando le violan los derechos a una nación, muchas veces se entra en maldad. Se entra muchas veces que una nación quiere apoderarse de ciertas propiedades de otra nación. O sea, ya entra el pecado. Y como ende, también viene derramamiento de sangre y también viene muerte. Porque eso es lo que trae las guerras. Derramamiento de sangre y también trae la muerte. Vamos a leer en Levítico capítulo 4 del 1 al 5. Levítico capítulo 4 del 1 al 5. Para que entendamos todas estas cosas, de dónde vienen. Levítico 4 del 1 al 5. Dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro en alguna de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciese alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Esto era cuando había pecado en el pueblo de Israel. Como ya hemos hablado y hemos dicho, tiene que haber un derramamiento de sangre para que haya una redención del pecado. Y eso es lo que acontecía en el pasado, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo incurría en pecado. Había que hacer un holocausto, había que hacer derramar sangre para Dios restaurar, redimir el pecado. Pero tenemos el caso, por ejemplo, del pueblo de Israel, cuando le faltó a Dios, que Moisés tuvo que rociarle sangre al pueblo para que haya pecado, perdón de pecado. Entonces, así consiste en nuestra vida. Hay una diferencia, que ya nosotros no tenemos que hacer ningún derramamiento de sangre, porque esa sangre fue derramada en la cruz del Calvario. Analicemos ahora, ya que entendemos un poco de lo que acontecía en el pasado con relación cuando incurríamos al pecado, que había que haber un derramamiento de sangre. ¿Crees tú que con los pecados que tú has cometido en el pasado, hoy en día es para nosotros estar todavía con vida? Sabiendo tú en tu interior todas las cosas malas que tú has hecho, todos los pecados en los que tú has incurrido, te hará esa pregunta. Más, yo te contesto. Ahora no sucede igual. ¿Saben por qué no sucede igual? Por la misericordia de Dios. Porque aunque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, Dios siempre tiene algo escondido bajo la manga. Y eso es lo que ha acontecido desde la creación. ¿Saben qué acontece? Que Dios es un Dios de pacto.
Dios es un Dios de pacto. Yo pasé por situación sumamente difícil, pero hice pacto con Dios. Yo estaba una vez preso, donde engañado por Satanás me hicieron una trampa para hundirme en la cárcel. Déjame decirte, cuando yo me vi solo allí en los Estados Unidos, cuando me vi que no tenía ni dinero, cuando me vi que no tenía a nadie, que no tenía familia, que no estaba solo totalmente, ¿sabe qué aconteció? Yo clamé a Jehová, yo clamé a Jesús, yo le pedí al Señor. Pero ¿sabe qué? Yo hice un pacto. Y yo no sé en qué tú has incurrido en tu vida, en qué tormento tú estás, en qué situación tú te encuentras, en qué enfermedad está acabando contigo. Yo hice un pacto con Dios. Y tú también puedes hacer un pacto en tu situación. Lo único es que no sea como el pueblo de Israel, que constantemente violaba el pacto que había hecho con Dios. Tú puedes hacer un pacto en la situación en la que tú te encuentras. Yo le dije al Señor, donde aquí me estaban echando 10 años de prisión. Te repito, me estaban echando 10 años de prisión. Allí yo tenía para salir en fianza, déjame decirte que nada más y nada menos tenía una fianza de $250,000. Te repito nuevamente, yo ya incluso firmaba una sentencia de 10 años y con una fianza de $250,000. Dime tú, ¿de dónde iba yo a sacar $250,000? Pero yo pacté con Dios, yo pacté con el Salvador. Yo le prometí al Señor que si me liberaba de esa situación, yo le iba a servir. Y aunque he tenido tanta persecución aún dentro del Evangelio, y tantos ataques, y tantas aflicciones, y todas las cosas negativas que me han llegado, yo sigo mi pacto con Dios. Yo sigo adelante con Dios. Porque Él, en todas las situaciones por las cuales yo he pasado, en todas las situaciones, Él me ha liberado. Aleluya. Porque es que Dios es un Dios de pacto. Pacta con Dios en tu situación. Y tú vas a ver el poder de Dios. Tú vas a ver cómo Dios obra cuando tú decides en cuerpo y alma dedicarte al Señor a cumplir un pacto. Sé tú el que decide el tipo de pacto que tú quieres con Dios, pero Él te va a liberar de esa situación. Pacta con Dios, búscalo, háblale y verá los resultados. En el nombre de Jesús. Te mencionaré algunos pactos de Jehová Dios con la humanidad. Perdón. Tenemos el pacto adánico, que fue el pacto que hizo Dios con Adán. Obviamente, consiste en dos partes. Primeramente, en la inocencia.
Porque acordémonos que mientras Adán y Eva no habían probado la desobediencia, eran inocentes, eran como niños. Pero también está la gracia. ¿Qué significa? Que aún ellos, después que ellos pecaron, la gracia de Dios no le quitó la vida automáticamente, sino que Dios llevó el propósito en ellos de la extensión de la humanidad. Ese fue el pacto que consiste en la responsabilidad del hombre hacia la ciencia, hacia la creación, en la dirección de Dios. O sea, Dios pactó con Adán para que él se encargara de seguir lo que la creación que ya Dios había iniciado, pero dirigido por Dios. Tenemos también el pacto noéico, que significa el pacto que hizo Dios con Noé cuando vino el diluvio. Dios prometió a Noé que jamás volvería a destruir la vida en la tierra con un diluvio. Y como señal del pacto, puso un arco iris. ¿Saben para qué? Para que cuando esté lloviendo, por eso muchas veces ustedes ven que siempre que está lloviendo sale ese arco iris, y ese arco iris hace que Dios se acuerde del pacto de no destruir nuevamente a la humanidad en la tierra por medio a un diluvio. ¿Por qué que Dios es un Dios de pacto? Fíjate que ahí hubo muerte. Como dije anteriormente, siempre, muchas veces en los pactos de Dios con los antepasados, siempre había muerte o derramamiento de sangre. Pero aquí murieron casi la humanidad y todo lo que había desapareció, excepto lo que estaban en el arca de Noé. Ustedes saben la historia. Porque que Dios es un Dios de pacto. Podemos seguir con el pacto abrahámico. Dios le prometió varias cosas, entre ellas que sería padre de multitudes de naciones y que la familia del mundo sería bendecida a través del linaje físico de Abraham. Aquí, en este pacto de Dios con Abraham, también hubo un derramamiento de sangre, que fue cuando Dios le exigió a Abraham para que circuncidara a todo el pueblo de Israel. Cuando hay circuncisión, pues hay un derramamiento de sangre, obviamente. Entonces, ahí podemos darnos cuenta de que Dios en los pactos que hacía, mayormente había derramamiento de sangre. Pero eso era en el pasado. Eso acontecía en el pasado. Mas Dios, todos los pactos que hace Dios lo cumple. Muchas veces nosotros, humanamente hablando, desobedecemos y rompemos el pacto con Dios. Por eso hoy en día la humanidad está como está. Porque todos los pactos que Dios ha establecido en la tierra, el hombre se ha encargado de destruirlo, de incumplirlo. Más aún, dice el Señor, si mi pueblo se arrepintiera y me buscara, yo perdonaré su pecado. Aunque tú hayas fallado, aunque te digo, es mejor pactar con Dios y no fallar, porque Dios te perdona, pero Dios no puede borrar la consecuencia que viene cuando tú le fallas a Dios, cuando entramos en un pecado con Dios. Tenemos el pacto mosaico, que es el pacto que Dios hizo con Moisés. Consiste
en las condiciones que traería la bendición de Dios sobre la nación de Israel por la desobediencia de ese pueblo. Donde si desobedecían vendría maldición, y como parte del pacto les dio los 10 mandamientos y el resto de la ley, la cual contenía más de 600 mandatos positivos y negativos, y detalla en los libros históricos del Antiguo Testamento cómo Israel tuvo éxito al obedecer la ley. Porque que las cosas no van a ir bien cuando obedecemos la ley de Dios. Podemos ver, por ejemplo, el pueblo de Israel es el pueblo más bendecido de la tierra. Donde quiera que llegue un judío es bendecido. Y muchos dirán, pero los judíos fueron los que crucificaron a Jesús. Es cierto, crucificaron a Jesús. Y eso tiene consecuencias. Pero también existe algo. Y es que la palabra de Dios se cumple. Y es que Dios, aunque el hombre falla, Dios, su palabra, no la deja rodar por el suelo. Porque hay una promesa de Dios. Hay una promesa con el pueblo de Israel. Aunque ellos hayan desobedecido y no reconocido a Jesús como el Mesías, todavía tienen oportunidad, y eso es otra historia. Van a tener su oportunidad de arrepentirse cuando ellos vean, cuando descienda el Cristo de la gloria. Pero volviendo al tema de las bendiciones del pueblo de Israel, Dios, por la promesa de su palabra, porque Dios compromete su palabra, ese pueblo es bendecido. Démonos cuenta cómo ese pueblo vive rodeado de enemigos. Y si tú te pones a pensar y analizar y estudiar la vida del pueblo de Israel, cómo, siendo ellos un pueblo que fue incluso constituido en nación en 1948, cómo ese pueblo es tan bendecido económicamente. ¿Saben por qué? Porque hay promesa de Dios. Porque hay un pacto de Dios. Porque Dios cumple su pacto. Aunque tú no cumplas, porque Dios conoce nuestra naturaleza humana, de que le fallamos, aunque tú no cumplas, Dios respalda su palabra. Por eso muchas veces ustedes ven personas, e incluso apóstatas, haciendo grandes prodigios y milagros, porque eso lo dice la Biblia. Y uno dice, ¿pero por qué? Y de esa manera hasta engañan hasta los mismos escogidos. Pero tú quieres que te diga por qué. Porque Dios respalda su palabra. La palabra de Dios, Dios la respalda. Y la palabra de Dios dice que si dos se pusieran de acuerdo y me pidieran algo al Padre, el Señor Jesús intercedería para que esa petición se dé. Y eso es lo que acontece. Tenemos el pacto davídico. En este pacto, Dios promete que el linaje de David duraría para siempre y que su reino permanecería eternamente. Ese pacto consiste en el reinado externo de Jesús, quien procede del linaje de David. Dios le prometió a David que su reinado no tendría fin. Y el pacto se cumple con el Señor Jesús. Porque como sabemos, Jesucristo viene del linaje de David. Y el reinado de Jesús es eterno. No se acaba porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y Él reina por siempre porque Él es tu Rey. Él es mi Rey. Él es nuestro Dios.
Él es el grande, Él es el poderoso, Él es el digno de adoración, Él es el digno de toda alabanza. Y por eso hoy nosotros estamos adorándole. Y por eso, por medio a Él, es que nosotros tenemos esperanza, esperanza de vida, esperanza de restauración, esperanza de reinar con Él. Aleluya. Vamos a hablar del nuevo pacto. Este pacto fue primeramente para el pueblo de Israel y a última instancia con toda la humanidad. Vamos a leer en Jeremías 31, del 31 al 32. Jeremías del 31, capítulo 31, del 31 al 32. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Este es el nuevo pacto que hizo Jehová Dios con el pueblo de Israel. Pero dentro de ese pacto entramos nosotros también. No el pacto que hizo con el pueblo anterior, como digo, porque ellos invalidaron el pacto. Ese pacto Dios se lo prometió al pueblo de Israel para que se restituyeran, para que ellos reconsideraran que tenían que buscar la dirección de Dios, que tenían que someterse al mandato de Dios, que tenían que buscarle. Y ellos obedecieron ese pacto. Y por eso hoy en día sabemos toda la historia del pueblo de Israel. Pero hay algo más. Vamos a leer en Mateo 26, del 27 al 28. Que dice así. Mateo capítulo 26, del 27 al 28. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para la remisión de los pecados. Ahí podemos entender cómo nosotros entramos en ese pacto por medio de Jesús. Porque hay un pacto, porque hay una salvación, porque hay una oportunidad, pero solamente es por medio del pacto de Jesús. No importa el pecado que tú hayas cometido, ya tú no tienes que sacrificar ningún animal, ya tú no tienes que sacrificar ninguna ave, solamente tienes que someterte a los mandamientos de Dios primeramente, someterte a que por Jesucristo, que fue quien dio su sangre por ti y por mí, es que tú debes confesarlo como tu único Salvador. Cuando tú confiesas a Jesucristo como tu Salvador, entra en el nuevo pacto y ya tu alma es salva, obviamente cuidando la salvación. Inmediatamente la remisión de los pecados viene por esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Por eso el valor de la sangre de Cristo. Por eso es que esa sangre tiene poder. Porque ella te redime. Ella te redime de tu pecado, de tus maldades. Pero buscando su dirección. Buscando que el Señor haga la transformación a tu vida. Porque Él te transforma. Él te cambia. Él te establece, Él te sana, Él te levanta aún cuando estés caído. Porque por esa sangre, aleluya, es que esa sangre es poderosa. Y esa sangre es
la que tiene el valor incalculable. Esa sangre es la que fue derramada para que tú y yo tengamos vida. Vamos a definir lo que es la sangre del Cordero. El Cordero inmolado es el Señor. El Cordero inmolado. ¿Por qué el Cordero inmolado? ¿Sabías tú que un cordero, aun cuando lo están matando, ni siquiera berrincha? Es increíble cómo es el animal más indefenso de la tierra. Por eso se hace la comparación de Jesús con el cordero. Porque el único animal que no tiene forma de defenderse es el cordero. El cordero, tú no puedes traspasar un cuchillo para quitarle la vida, para matarlo. Y él se queda inmóvil. Ni siquiera se queja. Así como pasó con Jesús. Por eso es la comparación que hace Dios con Jesús y el Cordero inmolado. Ese Cordero inmolado fue sacrificado. Y esa sangre derramada para que nosotros entremos a la redención. Somos redimidos. Por la sangre de Jesús somos redimidos. Por eso tú y yo entramos en el nuevo pacto. Por esa sangre. Así que, iglesia, yo te digo hoy, a ti que me escuchas, tú que no conoces del Señor, tú que todavía vives en el pecado, pacta con Dios. Pacta con Dios. Así como yo pacté con Dios, pacta tú también en esta hora. Arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete de tu maldad. Arrepiéntete de no hacer las cosas que le agradan a